Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde y estamos en la penúltima, ¿cierto?, sesión de este ciclo ciudadano informado de cara al plebiscito que se va a realizar este domingo 17, ¿cierto?, de diciembre sobre esta propuesta constitucional. Hoy día nos acompaña Manuel Guerra, quien es académico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, es ex fiscal, ¿cierto?, de la zona metropolitana Oriente y también es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca. Posee una vasta experiencia, por tanto, en seguridad, ¿cierto?, ciudadana, y hoy día va a tratar el tema de el Ministerio Público, ¿cierto?, y la Defensoría de las Víctimas. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, es un agrado participar de esta iniciativa del Centro de Educación Ciudadana de nuestra universidad, la Universidad de San Sebastián, que tiene por finalidad, yo diría principal, informar el contenido del texto constitucional que va a ser sometido a plebiscito el próximo domingo. Y en ese sentido me ha correspondido a mí referirme a dos capítulos de este texto constitucional. El primero de ellos es el capítulo 11, que guarda relación con lo que se llama el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, y el capítulo 12, el Ministerio Público. Quiero comenzar por el capítulo 11, relativo al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, porque creo que es uno de los aspectos más novedosos que tiene el texto constitucional que va a someterse a plebiscito el próximo domingo. En primer lugar, en Chile hasta la fecha no contamos con un organismo que asuma la representación de las víctimas en el proceso penal y lo que es la asistencia jurídica gratuita que en general el Estado debe darle a las personas. Más allá de las materias penales, está repartido entre distintas corporaciones de asistencia judicial. Entonces, personalmente, considero que es un elemento novedoso, digo, el que se concentre en un servicio público tanto lo que es la posibilidad de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Este servicio, en el texto constitucional, tratado en el capítulo 11, que se plebiscitará el próximo domingo, en su artículo 174 señala o establece un poco el qué significa o qué va a significar la existencia de este servicio si es que el texto es aprobado. Y señala que va a ser un organismo público dotado de personalidad jurídica, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, es decir, que va a tener distribución de competencias y operaciones en todo el territorio del país. Señala además que se va a vincular con el presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial. Históricamente, y yo creo que no va a ser distinto en este caso, las relaciones con el Poder Judicial, desde la perspectiva del gobierno, las ha llevado el Ministerio de Justicia. Y por lo tanto es presumible pensar que vaya a ser el Ministerio de Justicia el que se va a relacionar o va a establecer la relación entre el Servicio Nacional de las Víctimas y el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es el objetivo central de este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia? Es garantizar el acceso a la justicia de parte de las personas. Es muy común, es un lugar frecuente, que se señale, y con razón, que las posibilidades de acceso a la justicia en Chile se encuentran en muchos casos restringidas, o mejor dicho, se encuentran condicionadas por los recursos económicos que tengan las personas. Dicho de otro modo, al parecer, que esto no es una mentira, es realidad, y hay estadísticas que se lo demuestran, que la posibilidad de acceder a ejercer determinadas acciones solo se puede realizar, en una gran mayoría de casos, si se cuenta con recursos económicos para contratar un abogado particular. Y el servicio de asistencia gratuita que Chile ha tenido históricamente, que son las corporaciones de asistencia judicial y las clínicas jurídicas de las universidades, son servicios que sin lugar a duda tienen un funcionamiento mucho más precario que el que se pretende tenga este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Por lo tanto, este servicio tiene un doble rol. Primero, informar a las personas y orientarlas respecto de las posibilidades de actuación frente a alguna duda o algún conflicto o una necesidad jurídica. Y en segundo lugar es asesorarla directamente y representarla ante los organismos que correspondan, particularmente ante los tribunales de justicia. No está pensado solo en la justicia penal, por eso se habla de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Es decir, hablamos, por ejemplo, que si usted tiene un problema respecto de una situación derivada de un conflicto familiar,
que requiere una demanda ante tribunales de familia o ha sido demandado con esa finalidad, también puede acudir a este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Igualmente, si usted tiene un problema el día de mañana porque, por ejemplo, una casa comercial o una entidad crediticia lo perjudicó cobrándole más intereses que lo que correspondían y usted quiere ejercer acciones legales, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia le va a proporcionar la asistencia jurídica gratuita a las personas que lo requieran y está pensado en general en la población que no puede procurarse asistencia jurídica propia. Ese es el primer tema. Luego de eso está la representación en tribunales, que sin duda tiene que ver con distintas materias, pero cuya particularidad yo diría más relevante o más importante al día de hoy es la justicia penal, pero me voy a referir luego a eso. Junto con lo que es la atención jurídica, que sin duda es relevante, el servicio tiene, conforme al artículo 174 de la propuesta, tiene la obligación de brindar apoyo integral de carácter psicológico-social, particularmente o especialmente a las víctimas de delito. Cuando ocurren delitos, no solo se daña lo que nosotros llamamos los abogados el bien jurídico afectado. A usted no solo le roban una cosa y le dañan la propiedad, sino que probablemente cuando le roban, lo dañan psicológicamente porque genera un efecto de temor, de vulnerabilidad enorme en las personas que se sienten desprotegidas frente a la acción de la delincuencia. Y por lo tanto, el apoyo no es solo para tratar de obtener una sentencia que condena al sujeto autor del delito, sino que también busca otorgar atención de carácter psicológico y social para lo que es el proceso de reparación del daño emocional que trae consigo un evento traumático como un delito. Entonces, esa es otra de las funciones de esta defensoría. Y finalmente, en una cuestión que yo diría no solo es novedosa, sino que además me atrevería a decir es bastante relevante, está también la situación relativa a lo que es la promoción por parte de este organismo de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia de la utilización de medios alternativos a la resolución de conflictos. Saco esta colación porque quien reciente y lamentablemente falleciera, que era el coordinador, el jefe del Centro de Educación Ciudadana Universidad San Sebastián, el profesor Luis Bates, abogó, yo diría que buena parte de su vida profesional, porque se reconociera a nivel constitucional la existencia o la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos. Dicho de otra forma, judicializar los conflictos y hacer que lleguen a un juicio no debiera ser la regla general, ni uno debiera esperar que ese fuera el único mecanismo de solución. Habrán casos en que sin duda será el único mecanismo de solución, pero no tiene por qué ser el primero. ¿Qué es lo que les quiero decir? El que el Estado, a través de una institución que le brinde asesoría a las personas más desprotegidas, promueva la resolución de conflictos por vía alternativa, es decir, vía alternativa significa sin juicio, en procesos de mediación o de negociación, sin estar en un tribunal, creo que puede ser un tremendo avance para evitar precisamente que los conflictos se judicialicen. Y eso yo también lo considero como un elemento novedoso, relevante que tiene el texto constitucional. Además, la Constitución o este proyecto de Constitución señala que va a ser la ley que crea el servicio, que se tiene que dictar en concordancia con los parámetros generales que establece la Constitución, la que va a determinar qué servicios se van a otorgar gratuitamente. Y eso tiene una cierta lógica porque se busca siempre que las constituciones sean lo más generales posible y no abarquen aspectos particulares que deben estar entregados a una norma de inferior relevancia como es la ley, donde se establece, por decirlo de algún modo, la ingeniería de detalle de la institución que se pretende crear o modificar. Pues bien, en este caso, ese aspecto va a estar regulado a nivel legal. Ahora, ¿quién va a dirigir la Defensoría, el Servicio Nacional de Protección a las Personas y Defensoría de las Víctimas? Bueno, la dirección va a corresponder a un director nacional y va a ser la ley la que va a determinar cómo se va a nombrar, la organización y funcionamiento del servicio, las atribuciones y la coordinación con otros órganos del Estado. Y también va a existir como asesoría un Consejo Superior que va a fiscalizar y controlar la actuación del servicio y va a asesorar al director nacional de este servicio en la materia de su competencia, y también la Constitución dice que va a ser la ley la que debe determinar la composición, la forma de nombramiento, la organización, el funcionamiento y las competencias de ese Consejo Superior. ¿Ya? Y lo que va a tener que hacer ese Consejo es proponerle al presidente de la República un Plan Nacional de Acceso a la Justicia. Es decir,
para este texto constitucional la posibilidad de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos pasa a ser una cuestión relevante que tiene que traducirse en un plan nacional de acceso a la justicia que lo va a decretar el presidente de la República en base a la propuesta que le haga el Consejo Superior del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Ahora, dentro de su organización, el servicio va a contar con una área especial que se va a llamar Defensoría de las Víctimas. Y eso busca asesorar a las personas, a los individuos que sean afectados por un delito, es decir, por un hecho que merezca una pena. Y esa defensoría también va a tener, dentro de esta estructura, la obligación de orientar, asesorar y representar judicialmente a las víctimas. Hoy día, en Chile, no existe un organismo que asuma la representación de las víctimas y que esté, por decirlo de alguna forma, financiado por el Estado. Lo que existe son iniciativas particulares de algunas fundaciones, corporaciones o también de municipios. Pero no existe una institucionalidad que se preocupe de la defensa de las víctimas. Y esa institucionalidad es la que pretende crear la Constitución con rango constitucional, es decir, que esté en la norma principal de la República, que es una Constitución, y que luego sea una ley la que la organice. Esto rompe un paradigma porque al día de hoy, ¿qué es lo que nos ocurre? Tenemos por una parte el Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía es el organismo que en Chile exclusivamente tiene la potestad o la posibilidad de investigar los hechos constitutivos de delito, de acusar a los responsables y buscar su condena. Pero la Fiscalía no es el abogado de la víctima. La Fiscalía representa un interés más bien general y no el interés particular suyo. Va a estar preocupado por los criterios de carácter general más que por la situación concreta. Y por lo tanto, se genera en las personas una sensación muchas veces de desprotección, porque por una parte tiene la Fiscalía haciendo su trabajo de perseguir los delitos, y por otro lado tiene al imputado, quien sí cuenta con asesoría gratuita prestada por el Estado a través de la Defensoría Penal Pública, lo cual va a seguir siendo así bajo el texto constitucional que se va a plebiscitar si es que resulta aprobado. Y por lo tanto, pareciera ser que el pariente pobre del sistema penal es la víctima. Lo que busca esta idea, que también existe ya un proyecto de ley impulsado por el actual gobierno, en orden a crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas particularmente, busca, por decirlo de algún modo, emparejar la cancha. Busca otorgarle a las víctimas la posibilidad de tener abogado propio, de poder velar por sus intereses, de buscar su reparación económica, de buscar su reparación social y psicológica. Y por lo tanto, yo personalmente creo que sin duda se trata de aspectos relevantes. Uno tendrá que ver luego, si es que se aprueba la Constitución a todo esto, cómo se va a dictar la ley que va a regir su funcionamiento, qué recursos se le van a asignar para que los propósitos que están declarados en la Constitución o en este proyecto de Constitución se puedan llevar adelante. Uno va a tener que ver si ese servicio es capaz de satisfacer las expectativas de la víctima. Pero hoy día no contamos con ese servicio y sin duda que es una apuesta en materia de seguridad que resulta novedosa, interesante y absolutamente nueva en nuestro país. Es una institucionalidad que no existe y es de aquellas institucionalidades que este proyecto constitucional pretende crear, y por eso es que personalmente considero que, junto con ser un avance, lo considero una cuestión relevante, importante, yo diría de las más importantes en cuanto a la actual Constitución, en cuanto a las diferencias con la actual Constitución que tiene el proyecto constitucional que se va a plebiscitar el próximo domingo. Eso en términos generales respecto de la Defensoría de las Víctimas, organismo, como le digo, de carácter público, con rango constitucional, que se va a vincular con el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad garantizar el acceso a la justicia con asesoría en cualquier materia y particularmente una Defensoría de las Víctimas en materia penal cuando usted es víctima de un delito. Eso respecto de aquel servicio que trata el capítulo 11 del proyecto constitucional. Ahora bien, el capítulo 12 del texto constitucional aborda al Ministerio Público. A diferencia de lo que veíamos con la Defensoría de las Víctimas, el Ministerio Público sí está tratado en la actual Constitución. El Ministerio Público, conocido también como Fiscalía normalmente, es un organismo que se crea a través de una reforma constitucional del año 1997. En esa fecha se modifica la Constitución y se señala que va a existir, en 1997, un organismo autónomo, jerarquizado, que va a dirigir en forma exclusiva
la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación del imputado o permitan desvirtuar esta, y ejercer la acción penal y otorgar protección a víctima y testigo. Eso se crea a nivel constitucional en el año 97, luego se dicta la ley respectiva del año 1999, la ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y el Ministerio Público se empieza a crear y comienza una implementación gradual, como todo el proceso de cambio de la justicia penal en Chile, desde el año 2000 en adelante. Personalmente conozco bastante el Ministerio Público, trabajé 19 años en el Ministerio Público, me tocó participar en la creación de 3 fiscalías distintas, Iquique, San Antonio y Maipú, y por eso lo conozco relativamente bien. Cuando yo leo el texto actual y lo comparo con el texto nuevo, la verdad es que en cuanto a las funciones del Ministerio Público, el proyecto constitucional no introduce grandes novedades, ¿ya? La definición que entrega el artículo 177 del texto que se va a someter a aprobación el próximo domingo no es muy distinta, yo diría que es prácticamente idéntica, que la que contiene actualmente la Constitución y la que señala la propia ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público. El Ministerio Público, como yo ya lo dije, es un organismo autónomo. Esto quiere decir que no depende ni del presidente de la República, ni del Parlamento, ni del Poder Judicial, jerarquizado, es decir, donde hay instrucciones que se dictan desde su cúspide, donde encontramos un fiscal nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos más abajo, jerarquizados, que dirige en forma exclusiva los hechos constitutivos de delito, que tiene que buscar tanto aquello que le pueda servir para acreditar la participación de un sujeto, pero también objetivamente tiene que investigar aquello que pueda permitir conducir a que no sea culpable, si es que existen antecedentes para ello, o agravar o atenuar la responsabilidad del imputado. Por eso les digo que no es el abogado de la víctima del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga de una perspectiva más imparcial, conforme a los antecedentes que vaya reuniendo en la investigación. Luego, si el Ministerio Público se convence de que efectivamente está frente a un delito, va a llegar un momento en que va a ejercer la acción penal pública. Que ejercer la acción penal pública no es otra cosa que presentar una acusación en contra de quien figure como imputado. Es decir, o de quienes figuren contra imputado. Acusarlo por un hecho determinado, señalando los elementos de prueba que tiene, pretendiendo hacerlo valer en un juicio oral, público y contradictorio ante un tribunal oral o en su defecto ante un tribunal de garantía. La Constitución actual y la nueva señalan que el Ministerio Público se debe regir por las normas del debido proceso, es decir, debe sujetar sus actuaciones a los mandatos de la Constitución y de la ley, debe observar el principio de objetividad, que es lo que yo les relataba recién, no solo debe investigar aquello que perjudica al imputado, sino que aquello que le pueda beneficiar, si es que existen antecedentes para ello, y debe preocuparse de custodiar o de garantizar los derechos de imputados, víctimas y testigos. Ojo, en cambio la Defensoría de las Víctimas que yo le refería está enfocada solo en la persona de la víctima. Al Ministerio Público podríamos decir que tiene un rol más bien arbitral, está más bien desde afuera que lo que estaría la Defensoría de las Víctimas. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público acusa, no acusa en representación de la persona concreta que fue afectada, acusa en nombre de la sociedad que se vio afectada por un delito y tiene que actuar con independencia, evitando cualquier tipo de influencia externa. ¿Ya? El Ministerio Público dirige a las policías para el proceso de investigación, le puede dar orden directa a Carabineros e Investigaciones, también a Gendarmería de Chile por los delitos que ocurran en un recinto penitenciario, también a la Policía Marítima lo que ocurra en el borde costero, y la policía tiene que acatar las órdenes e instrucciones que den los fiscales sin poder, por decirlo de alguna forma, calificar ni su fundamento, ni su oportunidad, ni su legalidad. Las puede representar. En algunos casos le dirá, si usted me quiere, por ejemplo, mandar a allanar una casa, me tiene que mostrar la orden judicial que lo permitió. Y eso es así. Pero, no existe un cuestionamiento o posibilidad de cuestionamiento de la policía en las decisiones que toma el Ministerio Público. Ahora, si el Ministerio Público, si la Fiscalía quiere ejecutar actuaciones o diligencias que priven al imputado o a otra persona del ejercicio de algún derecho que esté garantizado en la Constitución o que lo restrinja o que lo perturbe, requiere aprobación judicial previa. Me explico. Nosotros tenemos el derecho a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas. Si el Ministerio Público quiere saber o está investigando un delito y quiere interceptar nuestras comunicaciones telefónicas, ¿puede hacerlo? Sí, pero con autorización judicial previa.
no puede darle esa orden directamente a la policía, tiene que pasar por un control de un juez. Si quiere, por ejemplo, entrar a nuestras cuentas corrientes o a nuestros antecedentes bancarios, lo mismo, requiere autorización judicial. Si quiere el Ministerio Público entrar a su casa porque le dijeron que en su casa hay una evidencia que es, por ejemplo, un objeto robado que una persona compró, también requiere autorización judicial. Si quiere abrir los correos electrónicos de una persona, tener acceso a su teléfono y a los WhatsApp, también requiere autorización judicial. Es decir, todos los derechos que están garantizados en la Constitución, o la gran mayoría de estos, para poder ser afectados, requieren autorización judicial previa. No lo puede hacer el Ministerio Público por sí solo, y si lo hace, no solo es ilegal, sino que puede ser delito. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se organiza el Ministerio Público en la nueva Constitución? Yo diría que de manera muy parecida, pero con un par de modificaciones que son relevantes. En primer lugar, va a existir una Fiscalía Nacional que va a dirigir el trabajo del Ministerio Público y va a tener bajo su tutela fiscalías regionales en cada una de las regiones del país. Y en el caso de Santiago, en zonas geográficas distintas, hay 4 fiscalías regionales al día de hoy en Santiago. Luego, descendiendo más abajo que las fiscalías regionales, encontramos fiscalías locales. Eso es lo que existe al día de hoy. ¿Qué es lo que agrega el texto constitucional? El texto constitucional ordena la creación, en el artículo 178, de una fiscalía distinta a una fiscalía regional, que se llama Fiscalía Supraterritorial. Frente a los problemas de crimen organizado y de casos de corrupción, como por ejemplo casos convenios que operan en distintas regiones del país, o casos como Tren de Aragua, organización criminal que rige en distintos lugares del país, y entendiendo que los delitos más graves como el tráfico de drogas no ocurren en un solo lugar geográfico, sino que se van desplazando o tienen ocurrencia en distintos lugares por parte de una organización criminal, es que la Constitución ordena la creación de una fiscalía supraterritorial. De otra forma, de una fiscalía con competencia en cualquier lugar del país para conocer los asuntos de crimen organizado. Y esto yo creo que es un avance relevante, ya que recoge positivas experiencias de otras latitudes, de otros lugares, como ocurre, por ejemplo, en España y en Italia. En Italia, hasta los años 80, fines de los 80, estaba segmentada la investigación y lo que ocurría en Sicilia era muy distinto a lo de Roma y no había mayor vinculación. Para investigar la mafia que tenía acción tanto en Sicilia como en Roma, se creó una fiscalía antimafia especial, una fiscalía supraterritorial que puede operar en cualquier lugar de Italia. Donde el hecho que ocurre en Iquique, por poner un ejemplo, no lo tiene por qué investigar un fiscal de Iquique, sino que alguien de acá. Y eso da garantías de que probablemente esa persona sea menos amenazada, esté menos expuesta y pueda llevar sus actuaciones más en reserva. Entonces, la fiscalía supraterritorial, que va a ser dirigida por un fiscal que va a equivaler a un fiscal regional, pero que va a tener competencia en todo el país y que va a depender del fiscal nacional, yo diría que es la principal creación que tiene para el Ministerio Público la nueva Constitución. Y en eso yo diría que es una de las materias en que no hay mayores discrepancias. Tal es así que el actual gobierno también está planteando un proyecto de fiscalía supraterritorial. Es decir, yo creo que vamos a llegar a tener fiscalía supraterritorial, así como vamos a llegar a tener defensoría de las víctimas, con o sin nueva Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Que si se establece a nivel constitucional, luego pasa a ser un deber del Estado crearla. Y obviamente que los procesos legislativos van a tener que ser más rápidos en ese caso. Esa es la ventaja de que esté en la Constitución la Fiscalía Supraterritorial y que esté en la Constitución también la Defensoría de las Víctimas. Esa es la primera gran modificación del Ministerio Público. Igualmente, al día de hoy existe en el Ministerio Público un Consejo General de Fiscales, que lo integran todos los fiscales regionales y lo preside el fiscal nacional, que es un organismo asesor de carácter consultivo del fiscal nacional. No toma decisiones, sino que le sugiere o lo orienta al fiscal nacional para la toma de decisiones. Pues bien, junto con incorporar al fiscal supraterritorial, a quien va a dirigir la Fiscalía Supraterritorial, a ese Consejo General, la Constitución ordena crear otro consejo, un consejo distinto llamado Consejo de Coordinación Institucional. Ese consejo de coordinación institucional tiene la característica que yo diría que es bastante relevante, que tiene una integración por distintas personas de distintos poderes, por decirlo como, y su función es asesorar al fiscal nacional del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. ¿Quiénes integrarían este Consejo de Coordinación Interinstitucional? Señalado o creado o por
algún dicho, tratado en el artículo 186 del proyecto, el ministro de Seguridad Pública o quien éste designe, el ministro a cargo de las relaciones con el Poder Judicial o quien éste designe, él o la ministra encargada de promover las políticas relacionadas con la mujer, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, el director nacional de Gendarmería de Chile, que es súper importante que esté, porque las personas que están privadas de libertad están en cárceles, y la información que fluye de las cárceles es muy valiosa para la investigación, el director del Servicio de Impuestos Internos, un representante de la Función de Policía Marítima de la Armada, una persona de la Unidad de Análisis Financiero, que es el organismo en Chile encargado de la prevención del lavado de activos. ¿Ya? Eso yo encuentro que puede ser un aporte, porque muchas veces lo que se reclama en el sistema penal, más allá de los recursos, que no, yo diría que en numerosas oportunidades son escasos, lo que más se reclama del sistema penal es la escasa coordinación entre las distintas instituciones que participan del problema del delito, la falta de diálogo. Por lo tanto, obligarlos a sentarse en una mesa y que tengan que tener un plan de acción y asesorar al Ministerio Público para hacia dónde guiar sus objetivos en materia de persecución penal con la información que se encuentra en manos de personas como las que acabo de señalar y que están descritas en el artículo 186 del proyecto, personalmente creo que puede ser un aporte a la función del Ministerio Público. No lo veo como algo inoficioso, no lo veo como algo problemático. Y me atrevería a decir, por ende, que en síntesis, las principales modificaciones que se le introducen al Ministerio Público son esas dos. En primer lugar, en el caso del Ministerio Público, crear una fiscalía supraterritorial con competencia en todo el territorio de la República para investigar delitos asociados al crimen organizado o a grandes casos de corrupción que sobrepasan la realidad de un sector geográfico de una región o de una organización criminal que a veces puede operar en distintos lugares del territorio de la República, esa es una. Y en segundo lugar, como les acabo de decir, la generación de este Consejo de Coordinación Interinstitucional, en el cual participan distintas autoridades de Estado y que los obliga a coordinarse para asesorar y colaborar en la función de la persecución penal, cuestión que al día de hoy, la verdad, es bastante débil. Eso con el Ministerio Público. Y en lo que es Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de la Víctima, sin duda que es mucho más grande la modificación, es crear una institucionalidad que no existe, es entregarle al país la posibilidad de que las personas que son víctimas de los delitos cuenten con asesoría gratuita por parte del Estado para poder defender sus derechos en juicio, lo cual al día de hoy no ocurre, porque no es la pega del Ministerio Público. Y en segundo lugar, un servicio de acceso a la justicia global, más potente, más fuerte, con más recursos, que lo que al día de hoy tienen las corporaciones de asistencia judicial, y que le permita también a las personas asegurar, que eso es la lógica de una Constitución, asegurar que los derechos que declara la Constitución luego se vean concretados en la práctica. Lo contrario, nos quedamos letra muerta. Yo creo que eso, sin duda que es un avance. Es bueno que se trate de manera general, porque la ley está para particularizar, para decir cuántas divisiones va a tener, cuántos funcionarios va a requerir, en qué estamento se va a dividir para su funcionamiento, etc. Así que, bueno, esencialmente eso, y quedo disponible para sus consultas, don Alejandro. Perfecto, Manuel. Oye, muchas gracias, súper claro toda tu exposición, un lujo en realidad tenerte con toda tu experiencia, ¿cierto? En temas de seguridad vinculado al Ministerio Público, ¿cierto? Bueno, desde la academia también, como docente de nuestra facultad. Tenemos algunas preguntas en el chat y igualmente invitamos a las demás personas que puedan realizar sus consultas. Yo te quería preguntar algo para luego entrar al chat y darle tiempo a las demás personas que puedan escribir sus preguntas por el chat, ¿cierto? Un tema que quizás no está tratado en los dos capítulos, pero que tiene que ver con seguridad, que es la seguridad en los penales, ¿cierto? En los centros penitenciarios hacia el exterior. Sabemos que muchos líderes de asociaciones criminales, ¿cierto? Delictuales, manejan sus redes desde las cárceles. Y es un tema que en realidad todos saben que ocurre, ¿cierto? Saben que hay comunicaciones, que hay teléfono, y también sabemos que la tecnología permite también bloquear señales telefónicas, ¿cierto? Pero no sabemos por qué no se hace. Entonces, no sé si tú nos puedes dar una señal, digamos, de por qué esto no ha podido implementarse, por qué la seguridad en los penales están, hacia el exterior, digo, ¿cierto? Están ineficientes, ¿cierto? Y permite, digamos, que las personas que están privadas de libertad y que son un peligro para la sociedad, desde dentro de los centros penitenciarios, siguen delinquiendo. Parece irrisorio, digamos, que precisamente la idea de sacarlos de la sociedad, ¿cierto? Por lo menos momentáneamente, es efectivamente que no sigan haciéndose daño a la sociedad, pero lo siguen haciendo de otras maneras, de otras formas, digamos, de una manera más bien intelectual,
pero lo siguen realizando y al parecer esto se ha intensificado, ¿cierto?, con la llegada de nuevas bandas delictuales a nuestro país. Yo considero bien interesante lo que dice. Efectivamente, nosotros tenemos una realidad que no es muy ajena a la que ocurre en distintos países, en que la sola privación de libertad, es decir, el solo hecho de que la persona esté presa, no garantiza que ésta no vuelva a delinquir. Mientras ésta tenga contacto con el mundo exterior y al día de hoy con el acceso a la tecnología que existe, este va a poder seguir organizando, dirigiendo y ejecutando delitos desde el interior de las cárceles. Organizando, mandando a los que están afuera, ¿verdad? O dirigiendo en el mismo sentido, ordenando asesinatos, secuestros, robos, tráficos de droga, otro tipo de delitos, participando en negociaciones. Y también podríamos decir que delinquiendo desde adentro derechamente, de manera directa, como uno lo ve en las estafas telefónicas, en los cuentos del tío y en ese tipo de cosas. Ahora, ¿se puede bloquear la señal de los celulares? Sí se puede. ¿Por qué no se ha hecho? Aquí hay una disputa de larga data. Hay algunos que consideran que debería realizarse el bloqueo total e impedir la comunicación para así restringir la posibilidad de cometer delitos desde las cárceles. Y señalan, yo creo que con cierto grado de razón, que mientras tengan acceso a la tecnología y además con los recursos que cuenta la delincuencia, puede fácilmente sobornar a personal de gendarmería para hacer entrar aparatos tecnológicos y comunicarse desde adentro. Y eso es una realidad que se ve en cada allanamiento que se produce en los penales, se encuentran cientos de celulares, lo que habla de la facilidad para hacerlo ingresar. Eso es un primer tema. Ahora, esos son un sector que dice debería inhibirse la señal de celulares. Hay otro sector que, ojo, esto no es gente que esté en contra en todo, está de acuerdo en muchos temas, dice, mire, si bien es cierto que se organizan delitos desde la cárcel, el poder interceptar muchas de esas comunicaciones, muchos de los teléfonos que en Chile se interceptan son de teléfonos que están en la cárcel, permite tener acceso a información que permite prevenir delitos o descubrirlos. Si en cambio se inhibe la señal de celulares, para ser bien concreto, uno no le va a poder negar a la persona el derecho a la visita y a lo mejor esa tratativa o esa orden va a ser de boca en boca y va a ser mucho más difícil de pesquisar. Y esa es la razón por la cual no se ha hecho. Yo personalmente creo que el país tiene una decisión pendiente. Yo preferiría inhibir la comunicación desde el interior de los penales. Creo que el beneficio que esto otorgaría sería mucho mayor al riesgo de la visita. Las visitas también se pueden controlar, las visitas uno también las puede identificar, las visitas uno también puede saber de quiénes se tratan. No se trata de quitarle toda la privacidad al que está privado de libertad, pero sin duda no tampoco darle tantas facilidades, porque precisamente al día de hoy la tecnología, que es muy positiva en muchos aspectos, tiene este aspecto negativo. Por eso, personalmente, yo reconozco que en algún momento no era partidario, lo debo decir. Yo fui fiscal varios años y decía, no, pero si nos bloquean la señal, no vamos a tener más teléfonos pinchados en las cárceles que nos sirven mucho. Sí, pero la utilidad de eso es menor frente al beneficio que significa bloquearles la posibilidad de hablar. Yo creo que eso es una definición y se puede hacer sin grandes dificultades. Inclusive se puede hacer dejando la posibilidad de que Gendarmería igual se conecte, porque la idea es que Gendarmería sí esté comunicada. Y yo creo que además con eso se mata un germen de corrupción muy fuerte que hay al interior de Gendarmería, que es el pago por ingresar tecnología. Esa es mi respuesta a esa pregunta, Alejandro. Perfecto. Abogados también sabemos. Abogados que también han ingresado. Abogados han ingresado sin duda con aparatos. Con celulares, claro. Se conocen esos casos, digamos. Manuel, algunas preguntas que están en el chat. La estoy leyendo. Ya, si quieres la vamos pimponeando ahí en orden. Dice, bueno, Javier pregunta respecto al servicio de acceso a la justicia y la defensoría de la víctima, ¿no habría un riesgo de colapso del sistema judicial con un mayor aumento de los tiempos de resolución de los tribunales? Yo creo que no. Yo creo que no aumentarían los tiempos de resolución. Yo creo que el sistema judicial se puede hacer cargo de esto, porque además la sobrecarga que se le impondría no sería mayor. De hecho, está pendiente en Chile, por ejemplo, en materias civiles, una reforma al proceso civil que va también a acelerar los procesos y a disminuir el tiempo de tramitación. Y en materia penal, la verdad es que el querellante, lejos de entorpecer, ayuda a la labor del Ministerio Público, ayuda a que haya más víctimas dispuestas a colaborar con la acción de la justicia, ayuda a que el Ministerio Público ande más rápido porque puede ejercer presión sobre esto. Por lo tanto, no veo ese riesgo. La verdad que no lo veo. Yo eso le sumaría, Manuel, antes de pasar a la siguiente, le sumaría lo que tú señalaste, ¿cierto? A propósito, bueno, de nuestro exdirector, ¿cierto? Fallecido, don Luis Bate, que siempre propugnó, ¿cierto? Por la introducción de los métodos alternativos, colaborativos de resolución de conflictos, que efectivamente puede ser también una herramienta, ¿cierto?, para bajar
¿cierto? El nivel de carga de trabajo de los tribunales, si esto va de la Tal cual. mano, junto con la Defensoría de las Víctimas, el Servicio de Acceso a la Justicia, y se implementa bien, por cierto, puede ser efectivamente que muchos casos que hoy día llegan a la justicia no lleguen porque se resuelvan, digamos, en una mediación, en una conciliación, en arbitraje, ¿cierto? En algún mecanismo como aquellos, digamos. Sin duda, de hecho, fíjate que en distintas materias, laborales, civiles, materias de policía local, inclusive en algunos casos criminales de menor entidad, es súper importante tener la posibilidad de instancia de resolución antes de judicializar. Y por lo tanto, lejos de colapsar, podría ayudar a disminuir sin duda la cantidad de casos. Yo creo que, y que además con una solución real, ¿ya? No con una solución que a lo mejor va a ser tardía. Una solución judicial a veces puede llegar una justicia que tarda demasiado, no es justicia. En cambio, el mecanismo de solución alternativa, por último, permite que las cosas se obtengan antes. Eso yo creo Sí, que y en tiene ese otra tema, ventaja, ¿eh? Si me permites, el tema, obviamente sí, sabemos que ambos son mecanismos de resolución pacífica de conflicto, tanto la justicia adversarial como no adversarial o la justicia ordinaria y estos mecanismos, pero estos mecanismos no son impuestos. La decisión del juez es una imposición a través de la coacción del Estado, donde tiene su rol, digamos, de paz social y tiene que dar una resolución a los conflictos que se le presentan. Pero la mediación, por ejemplo, es que las partes se ponen de acuerdo y en definitiva ambas partes ganan, ¿cierto? Esa es la idea de la mediación y digamos por los estudiosos de esta área se sabe, digamos, que los niveles de cumplimiento son mayores precisamente por eso, digamos, porque es una solución que viene desde las mismas partes, no que viene un tercero a imponerla. tal cual. Me parece que efectivamente es como parte importante de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, obtenido por la misma gente que participa del conflicto y no impuesto desde afuera. Ahora, Juan pregunta si no hay un problema en que se esté tramitando una ley antes de que se apruebe el texto constitucional, por ejemplo, en materia, nos ocurre principalmente en materia de defensoría de la víctima y también en fiscalía supraterritorial. Yo diría que no, Claro. porque la tramitación legal es una tramitación en Chile que es bastante larga, no Claro. es muy rápida y por lo tanto, pongámonos en posición de que se apruebe el texto constitucional, que dice A y la ley dice B, la ley se tiene que subordinar o tiene que adaptarse a lo que imponga la Constitución. Por eso la Constitución es la norma fundamental de la República. Cualquier ley tiene que estar dictada conforme a ella. Por lo tanto, si hay disposiciones en estos proyectos, contrario a lo que indica la Constitución, la verdad es que se tiene que adaptar este camino. Por lo tanto, no hay un problema con eso. Yo diría que al contrario, Sí. puede servir como un buen insumo para clarificar el panorama en estos proyectos de ley, particularmente el de Defensoría de las Víctimas y Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que el gobierno presentó, y que yo creo que va a ayudar inclusive a que si se aprueba el texto constitucional rápidamente tengamos ley, porque hay un camino avanzado y porque hay bastante consenso en cuanto a ese servicio. Van a haber temas de detalle que se van a definir en la tramitación legislativa, pero en línea gruesa, todos los sectores políticos están de acuerdo con que existe este servicio y la Defensoría de las Víctimas. De hecho, quienes más resistencia tenían son quienes gobiernan y al día de hoy ellos han presentado el proyecto, lo cual yo creo que facilita el camino de la tramitación en el Congreso y por eso digo, si se aprueba el texto, yo creo que se tiene que adaptar la ley, se tiene que congeniar eso, pero va a ser un camino inclusive más rápido que el normal de una tramitación legislativa. Sí, sí, y yo coincido, bueno, es una particularidad, ¿cierto? Que efectivamente ya se esté tramitando un proyecto de ley de una constitución que todavía no se aprueba, pero de todas maneras me parece algo positivo y efectivamente se tendrán que hacer las correcciones si se aprueba el texto constitucional para que cumpla el mandato constitucional, ¿cierto? Y no haya ningún problema, digamos, en cuanto a la constitución vigente. Pero igualmente me parece interesante que ya esté presentado precisamente por experiencias pasadas. Me recuerdo los tribunales contenciosos administrativos, ¿cierto? Que nunca se crearon, ¿cierto? Desde el año 25, Exactamente. después la constitución del 80 hasta el 89 que se modificó la constitución, bueno, estaban ahí, ¿cierto? En la norma constitucional que trajo muchos problemas, digamos, y nunca se crearon. Entonces, efectivamente, que ya esté presentado el proyecto de ley da una cierta seguridad de que esto va a tener, digamos, un desenlace feliz, digamos, en cuanto a su aprobación. Así es. Y Javiera pregunta una cuestión bien interesante, que es qué casos, delitos o asociaciones criminales investigaría esta Fiscalía Territorial o Supraterritorial. Bueno, la ley hace una definición de carácter general, habla de organizaciones criminales, pero cuando uno piensa en qué tipo de organizaciones criminales operan en Chile, yo diría que la propia definición del texto da algo, dice supraterritorial. Es decir, normalmente se va a referir a organizaciones criminales que actúan en más de un lugar del territorio de la República, que operan en más de una región, que son organizaciones que tienen la capacidad operativa para meterse en distintos lugares del país o actuar en ellos al mismo tiempo. Ejemplo, el Tren de Aragua
opera en distintos lugares del país. Primero se focalizó en el extremo norte en Arica, luego lo vimos en Iquique, y luego lo vimos en la Quinta Región y en Santiago. Al día de hoy, que ha habido una persecución a eso por distintos fiscales, cuatro fiscalías regionales distintas trabajando en el tema, se ha obtenido resultados, pero sería mucho mejor el resultado, y yo quería mucho mejor la investigación y con más ahorro de recursos si eso se concentra en una sola mano, que ojalá no sea de las regiones donde está operando, que ojalá que no sea un fiscal de Iquique porque le pueden hacer daño, lo pueden atacar el día de mañana, que sea alguien de otro lugar para que no se corra riesgo. Entonces, eso es un ejemplo, es un criterio. El segundo criterio va a ser por la gravedad de los delitos. Y ahí sin duda que las actividades de criminalidad organizada altamente lucrativas que tenemos en Chile son, por ejemplo, el tráfico de drogas, el lavado de activos, la criminalidad económica, por ejemplo, a nivel tributario, cuando sobrepasa la realidad de un lugar, cuando es de carácter industrial, por decirlo de algún modo, por miles de facturas falsas, también es un criterio. Los delitos de carácter sexual como de explotación sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, esos delitos más bien transnacionales que muchas veces se importan y que operan tanto en Chile como en el extranjero, son delitos propios de esto, como también las redes que tienen o que se organizan para ejecutar crímenes altamente graves como secuestros, homicidios o también para generar delitos sexuales u otro tipo de atentados. Entonces, atentados terroristas, atentados contra el medio ambiente, atentados contra la vida, como sería el sicariato, atentados contra la libertad, como sería el secuestro, más los delitos contra la salud pública más graves, que es el tráfico de drogas, el lavado de activos, debieran ser parte de los delitos que la ley va a tener que particularizar, porque la Constitución no dice qué delito, no se quiere casar la Constitución con eso, porque si creamos mañana un delito habría que modificar la Constitución para incluirlo. Entonces, la Constitución de este parámetro general, organizaciones criminales de carácter supraterritorial que operen en distintos lugares, y esos son los criterios. La ley va a definir qué delito, y probablemente la ley tampoco lo haga y diga que el fiscal nacional reglamentará a través de instrucciones qué delitos va a conocer. Yo creo que eso es bueno, porque uno dice, oye, si surge una organización de clonadores de vehículos y no están en la ley, entonces que queda afuera. Bueno, para evitar que eso ocurra, es mejor dejar un catálogo abierto, porque en el fondo lo que va a importar es la estructura. Toda estructura que opere en forma continua y permanente en el tiempo, generando una actividad criminal que sobrepasa una realidad local y genera efectos dañinos expansivos, por decirlo de alguna forma, merece un tratamiento a través de una fiscalía supraterritorial. Escapa la realidad local y hace imposible, por ejemplo, que el fiscal de Iquique, si descubre que, por ejemplo, esa misma organización que opera en Iquique también opera en Santiago y está ejecutando crímenes en Santiago, lo investigue, por una cuestión de medios. En cambio, la subfiscalía supraterritorial, y en eso hay consenso, tiene que tener los medios, las personas, los equipos, la policía necesaria para poder ejecutar su actividad. Por eso les digo que yo creo que los criterios se van a definir en su momento, están definidos en la Constitución, se van a particularizar más en la ley, pero los delitos concretos se va a hacer a través de reglamentación para irlos modificando, ir incorporando, sacando delitos según la realidad que vaya teniendo el país. Ojalá no fuera necesario incluir más delitos, ojalá que no fuera así, pero tampoco podemos ser ciegos y ante la evidencia concreta que tenemos al día de hoy, no asumir esa realidad. Yo diría que esa es la característica que esto tiene. Eso sería. Perfecto. Súper claro. Hoy, Manuel, me surgió una duda a propósito de lo que señalaba, ¿cierto? Estas bandas criminales internacionales. ¿Existe hoy en día una coordinación entre la Fiscalía o Ministerio Público o la institución, digamos, que se encarga de investigar delitos con otros países? ¿Hay una coordinación o una comunicación o no existe eso? Mira, hay instancias bilaterales y ya vamos también multilaterales. Bilaterales hay coordinaciones con Fiscalía y con Policía y Poder Judicial de distintos países, yo diría. Con algunos más fuertes, con otros más débiles. Dentro de lo que es nuestra realidad, yo diría que Chile tiene una muy buena coordinación con Perú, tiene una coordinación muy buena con Argentina y diría que en general también con Colombia. Lamentablemente no la tenemos al mismo nivel, aunque ahora hay un intento de avanzar con Bolivia y con Venezuela. Ahí estamos más al debe, ahí estamos más atrasados. Ojalá que las ideas que existen de generar espacios de mayor colaboración se traduzcan en hechos concretos, porque efectivamente se requiere de información que está en manos de los países, que puede ser muy útil para nosotros y también nosotros facilitar información. Esto tiene que ser recíproco. Eso son lo que llamo yo las instancias bilaterales, pero que existen. Más a nivel policial que a nivel de gobierno, que las policías son más permanentes que los gobiernos que a veces se enemistan por el signo político de quienes los dirigen. Eso entonces también influye mucho. Ahora, a nivel multilateral,
tenemos ciertas coordinaciones, yo diría, a través de la OEA, con distintos países que forman parte de la OEA, también con Europa a través de una instancia que se llama Eurosocial, que es la que coordina los esfuerzos de combate al crimen en Europa y con América Latina particularmente, y Chile forma parte de redes, yo diría que bastante buenas, y podemos obtener información a veces bastante rápida de esos lugares. La tienen las policías a través de Interpol y Europol, y yo diría que a nivel de gobiernos también se tiene en áreas concretas. La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, la comisión encargada de lo que es la revisión de los convenios internacionales en materia de lavado de activos, en materia de corrupción, de combate a la criminalidad organizada. Yo diría que ahí hay ciertas instancias en las cuales Chile siempre busca colaborar porque nos interesa mucho obtener información de afuera que puede servir para las causas nuestras. Si hay un espacio por mejorar, sin duda, que sirve precisamente en estos delitos de crimen organizado. Claro, perfecto. Muy claro, Manuel. Te agradecemos nuevamente. Como te dije, un lujo tenerte acá para explicar estos temas con toda tu experiencia. Así que esperamos contar contigo en otras oportunidades también y agradecer a todas las personas que se conectaron también y pudieron participar. Así que un saludo a todos. Mañana es la última sesión con los derechos fundamentales que va a estar a cargo el profesor Carlos Villarroel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Ahí el profesor Manuel tuvo, parece, un problema en la conexión, pero ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos entonces el día de mañana para nuestra última sesión. Un abrazo.